Sean todos bienvenidos. Quiero invitarte a que tomemos un momento antes de empezar este tiempo de alabanza y adoración, dándole gracias a nuestro Padre, diciéndole: mi Dios, queremos agradecerte por este día en el cual tú nos has traído y nos has confiado y has depositado tu amor en nosotros. Gracias por ser semejantes. Nos has hecho semejantes a ti, mi Dios. Gracias porque somos hechos a tu imagen y semejanza. Queremos adorarte en este día. Queremos bendecir tu nombre, honrar el nombre que nos has dado el día de hoy, que es Jesucristo, nombre por el cual todo el mundo confesará que es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Queremos darte gracias y alabar y bendecirte en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Nos demostró, por mí murió, su vida ofreció, la cruz venció, nos dio perdón, volvió a comprar por mí la libertad. Vida me dio, siempre le alabaré, todo ofreceré. Vida me dio, mis ojos abrió, puedo ver su incomparable amor, tu luz por siempre brillará. Dios de gloria reinará. Sí, voy a cantar a ti, Señor, con todo mi ser. Por ti yo vivo, Dios. Solo en Jesús, solo en Jesús hay salvación. Eterno Rey y victorioso Dios, todo mi ser ofreceré, mi vida doy, te entrego lo que soy. Vida me dio, mis ojos abrió, y la vida no me puedo imaginar, porque es por ti.
puedo imaginar, porque es por ti, todo es por ti. La vida no me puedo imaginar, porque es por ti, todo es por ti. Por siempre brillará, Dios de gloria reinará. Sí, voy a cantar a ti, Señor, con todo mi ser, por ti. Yo vivo, Dios, tu luz por siempre brillará. Dios de gloria reinará. Sí, voy a cantar a ti, Señor, con todo mi ser, por ti. Yo vivo, Dios. Padre, gracias te damos por ese inmenso amor. Dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó al unigénito, a su unigénito, al Hijo de Dios, para que todo aquel en el que Él creyere sea salvo, tenga vida eterna y no se pierda. Amado, yo te invito ahí donde estás, levantemos un momento las manos para agradecer que nuestros nombres están escritos en el libro de Él, en el libro de la vida, y que tenemos la esperanza de que aunque fallemos, aunque posiblemente nos desviemos, Él nos ayuda y nos endereza para no perdernos, de seguir creciendo en Él, de seguir conociéndole a Él. Gracias, Dios. Gracias. Está escrito, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Te alabamos, te bendecimos. Damos toda gloria. Damos toda honra al Rey. Damos toda gloria al Rey. Él es digno de alabar, Él es digno de adorar. Aleluya.
de gloria, Dios de majestad. Solo en ti hay salvación. Dios de gloria, tú reinarás. Voy a cantarte a ti con todo mi ser por ti. Yo vivo, Dios. Yo vivo, Dios. Yo vivo, Dios, yo vivo, Dios, yo vivo, Dios. Porque aunque estés muerto, vivimos para Él. Aleluya. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204 1651 4166 5590 por transferencia con la clave interbancaria 00 26 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar. Amados, ¿cómo están? Me da como siempre mucho gusto y una bendición el poder saludarte y mandarte muchísimas bendiciones aquí desde este lugar donde estamos por la gracia del Señor preparando esta conferencia y esta palabra. ¿Cómo estás? Espero que bien, que estés bendecido, que el Señor esté en todo momento guiándote y dirigiéndote en lo que Él quiere hacer contigo como su hijo. Y bueno, en esta hora estamos preparando pues un tiempo de reflexión, de poder escuchar su voz, de estar atentos a lo que Él nos quiere hablar. Y yo quiero invitarte a que consagres este tiempo. Yo sé que de pronto nos saturamos de cosas y de cuestiones, pero creo que es muy importante que no olvidemos la importancia de considerar siempre la palabra de Dios y sobre todo la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra para todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que, ¿qué te parece si oramos y ponemos en manos del Señor este tiempo, nuestras vidas, nuestros corazones, que sea un tiempo que podamos de verdad estar seguros de que Él está guiando lo que estamos escuchando de parte de su corazón? Padre, gracias en esta hora te damos, te bendecimos, te exaltamos y reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. De manera especial, Señor, queremos pedirte que tú tomes control de este tiempo y que podamos estar conectados contigo, con la fuente de vida, Señor, con la plenitud de todo lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te agradecemos por tu bendición, tu cuidado, tu protección y sobre todo porque estamos seguros, Señor, de tu presencia. Tu palabra dice: aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que gracias por tu presencia manifiesta en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues quiero hablarte de algo que le he puesto por título: ¿por qué nos equivocamos? Yo no sé si alguna vez te habías preguntado cuál es el origen o la causa de los errores, de las fallas, de los desaciertos, de las cosas que en mayor o menor medida podemos nosotros reconocer hoy después de cierto tiempo, ¿verdad? Que no las hicimos bien, que lamentablemente fallamos o nos equivocamos y que sinceramente quisiéramos, si pudiéramos, ¿verdad?, erradicar de nuestra vida y decir, daría lo que fuera por no haber hecho eso,
eso, si tuviera que volver a pasar por esa situación, estoy seguro que lo haría diferente, por muchas razones, amados, quizás por las consecuencias, quizás por el dolor, quizás, amados, por la dificultad de poder, pues de alguna manera salir adelante después de esa situación, ¿verdad? Quizás nos costó mucho tiempo recuperarnos, y si lo vemos desde la perspectiva espiritual, quizás el enemigo nos robó, ¿verdad? Mucho de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestro gozo, de nuestra alegría, y yo quiero hablar con personas que amamos a Dios o que tenemos el interés de conocer a Dios y de caminar con Él, y considerar realmente la importancia de este tema. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué de pronto pareciera que hay personas o somos personas, ¿verdad? Que pues que nos va muy mal en cuestión de decisiones. A veces decimos es que me falta inteligencia, otros inclusive dicen pues me falta más barrio, ¿verdad? Como se dice, más quizás más colmillo retorcido, ¿verdad? Y le podemos atribuir a muchísimas cuestiones: la experiencia, la falta de astucia, la falta obviamente de quizás de prudencia, no sé, tantas cosas que podríamos nosotros en mayor o menor medida considerar como parte de ello. Pero ¿sabes? El rey Salomón decía en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 algo que me parece importante que podamos considerar. Dice Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Fíjate la expectativa que la palabra de Dios nos pone: antes. Es decir, el deseo de Dios no es que vivamos nuestra vida, amados, en prueba y error. O sea, Dios no está esperando que nosotros nos equivoquemos y decir, bueno, ya aprendí por la mala, ya aprendí por el camino, vamos a decirlo así, empedrado, el camino de los cocolazos, de los coscorrones, ¿verdad? O de los trancazos. La verdad no es el deseo del cielo que nosotros vivamos una vida con esa expectativa de no voy a aprender hasta que no me equivoque. Por eso Dios nos deja su palabra. Por eso Dios nos da su Santo Espíritu para guiarnos, dirigirnos y como dijo el mismo Moisés, ¿verdad? Para que no tengamos que ir por el camino de la muerte o el camino de la maldición o del error. Es importante que consideremos lo que dice la palabra: antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántas veces, amados, nos hemos preguntado por qué me pasa esto a mí? Y yo creo que no está padre el que vivamos nuestra vida lamentándonos por las consecuencias, por los errores, por las fallas, por lo que no pudimos solucionar, por aquellas cosas que lamentablemente no fueron correctas o adecuadas, y que podamos con la ayuda del Señor, ¿verdad?, cerrar ese capítulo de estar viviendo con esa expectativa de voy a aprender a trancazos. Yo quiero decirte de parte del corazón de Dios que hay una forma diferente de avanzar en la vida y sobre todo de solucionar los problemas y las broncas que muchas veces tenemos, ¿verdad? Y que lamentamos, como decíamos, porque son consecuencias que nos han afectado en nuestra vida y caminar con Dios. Y voy a mencionarte lo que la palabra dice. Yo espero que eso sea una respuesta para ti. Pero dice la Escritura en Mateo capítulo 22 y versículo 29 así. Fíjate que es un momento que Jesús está rodeado de personas y literalmente, porque esto no es algo que surge hoy o en esta generación o en esta etapa, sino que encontramos en la palabra desde hace más de 2000 años. Jesús les contestó a estas personas que le preguntaban precisamente sobre este tema: ¿por qué tantas broncas? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué las cosas no salen como deben de salir? ¿Por qué tanta desorden? ¿Por qué tanta dificultad? Y Jesús les contesta en Mateo 22, 29 así. Jesús les contestó: qué equivocados están por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces encontramos el meollo del asunto. Jesús, amada familia, se toma el tiempo de explicarnos por qué razón los seres humanos nos desviamos, nos equivocamos, no le damos al blanco, como que nos sale la flecha torcida, ¿verdad? Y no da en la expectativa de lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿verdad? Dice la Biblia que los caminos, o la mayoría de los caminos, al hombre le parecen buenos. Es decir, en nuestra expectativa es muy raro que alguien tome una decisión pensando en con esto voy a fracasar,
fracasar, con esto voy a fallar, con esto voy a echar a perder mi matrimonio, mi familia, mi negocio, mi trabajo, mi salud. Pero sucede. ¿Cuántas personas, amados, lamentablemente no están perdiendo su salud por malas decisiones? ¿Cuántas personas no están perdiendo su matrimonio, verdad? Por cuestión específicamente de errores y de fallas y de no literalmente hacer las cosas que edifiquen su relación de matrimonio. ¿Cuántas personas se están endeudando lamentablemente y entrando en una dimensión de economía que está fracturada y literalmente está colapsada porque los errores del hombre tienen un origen, y mientras no aprendamos a reconocerlo y por lo tanto a cambiarlo, amados, seguiremos a tientas y a ciegas nuestro caminar en esta vida. Y de eso queremos, si me permites, hablar en el resto del tiempo que tenemos en esta reflexión, y empezar de forma muy sencilla a considerar cómo podemos salir adelante. ¿Cómo podemos de alguna manera ya no estar, como dice la escritura, verdad, en Gálatas, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos? Es decir, dejar de sembrar en lo corruptible, de sembrar en lo destruido, de sembrar en lo que de alguna manera no tiene un esquema de fruto adecuado, y comenzar a dejar de recibir el resultado de ello, y comenzar a sembrar en lo correcto, en lo que nos permite realmente tener una expectativa gloriosa, de esperanza, obviamente una expectativa de triunfo, de victoria, cual yo me imagino, amados, que debe ser la de cada uno de nosotros. Entonces empecemos por el principio. Número 1, ¿por qué nos equivocamos? Porque ignoramos las escrituras. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Jesús dijo: se equivocan porque ignoran las escrituras. Queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y a veces, amados, no se trata de maldad. Si somos sinceros, muchas veces no tiene que ver con una idea o un concepto, ¿verdad?, intencional, de quiero hacer daño, de quiero literalmente lastimar, de quiero ofender, de quiero afectar. A veces es la falta de conocimiento. Seamos sinceros, amados. Muchos de nosotros que estamos empezando, muchas personas que están empezando en su relación con Dios, cuando empezamos a considerar la palabra de Dios, nos llevamos básicamente 2 sorpresas. Número 1, cosas que estábamos seguros que eran de Dios, pues oh novedad, cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que nada que ver. Y cosas que estábamos seguros que no eran de Dios, cuando llegamos a la palabra de Dios, pues con la novedad que siempre sí. Y ahí empezamos un caminar de sorpresa, ¿verdad? De ser sorprendidos por Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo, pero sobre todo por su verdad. La escritura es muy clara sobre el efecto de la verdad. No podemos identificar, amados, la voluntad de Dios, la dirección de Dios y el rumbo hacia el cual Dios, en su infinito amor y misericordia, quiere llevar nuestras vidas, porque básicamente no tenemos un entendimiento claro de cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Y empezamos a actuar por razonamiento, o empezamos a actuar simple y sencillamente por lógica. Y la realidad es que hay muchas cosas en lo espiritual que requieren la aplicación de los principios de la palabra. Dice Proverbios capítulo número 3 y versículo número 7. Fíjate la indicación, amados, que nos da el cielo sobre este tema. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios y apártate del mal. Entonces, qué tremendo principio. Cada vez que nosotros decimos yo pienso, yo quiero, yo siento, corremos el riesgo de alguna manera de separar lo que representa la esencia de la palabra y por lo tanto de la manifestación de la voluntad de Dios por lo que nosotros pensemos, por lo que nosotros creamos. Y ahí es donde empieza en mayor o menor medida la confusión. Ahí es donde perdemos de alguna forma la expectativa de lo que es lo correcto a los ojos de Dios y lo que es lo racional o lo lógico a los ojos del hombre. Y vamos a tener que tomar una decisión. ¿Lo voy a hacer a mi manera o lo voy a hacer a la manera de Dios? Si decido hacerlo a mi manera,
Entonces mi expectativa tiene que ser que yo soy el único que va a estar detrás de esa decisión. Si mi expectativa, ojo, es hacerlo a la manera de Dios, entonces lo que yo tengo que tener es la certeza de que va a ser Dios el que va a estar detrás de esa decisión, y por lo tanto el resultado y el fruto va a tener que ver precisamente conforme a su voluntad. La realidad, dice la palabra en Oseas capítulo 4, versículo número 6. Fíjate qué interesante. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó recursos. No dice así. Mi pueblo pereció porque le faltó inteligencia. Mi pueblo pereció porque le faltaron dones. Mi pueblo pereció porque le faltó unción. Nada de eso tiene que ver con lo que Dios dice. Mi pueblo pereció, dice la Escritura, porque le faltó conocimiento. Y tenemos que entender que la Biblia no dice que el pueblo de Dios era ignorante. La Biblia dice que el pueblo de Dios tenía conocimiento, pero para llegar a ser sabio, para llegar a ser entendido, para llegar a ser pleno en cuanto a la voluntad de Dios, le faltaba más. Y yo vengo a decirte de parte del Espíritu Santo, porque lo siento muy fuerte en mi corazón, que hay muchas cosas que has aprendido de Dios y que seguramente han sido una bendición para tu vida, pero la siguiente etapa, el siguiente tramo, la siguiente milla de tu caminar con Dios requiere una mayor preparación y mayor esfuerzo en lo que representa ser entendido, de conocer a Dios a través de su palabra. Y ahí es, amados, donde creo que tenemos que enfocarnos en este momento. No podemos obstinarnos al punto de llegar a la necedad de hacer las cosas solamente conforme a nuestras ideas o a nuestra manera de ver las cosas, porque estaremos aferrándonos a algo que no nos va a dar el mismo resultado. Dice la palabra de Dios que si nosotros decidimos fiarnos, es decir, confiar en Dios, aún dice la Escritura que Él enderezará nuestras veredas. Quizás hay caminos que por inocentemente o sinceramente estamos actuando mal. Dice una persona, no lo digo yo, pero dice una persona que el infierno está lleno de personas sinceramente equivocados. Y probablemente sea verdad. Porque la ignorancia puede ser un factor que nos lleve a hacer cosas que no son correctas y las justificamos por el hecho de que no sabemos. Yo te hago una pregunta y siempre lo he puesto a consideración. Piensa en una reja electrificada con 100,000 voltios, 100,000 watts, 100,000 lo que gustes y mandes, o sea, un chorro. Si yo no sé leer y ahí hay un letrero que dice no tocar, reja electrificada, si yo no sé leer, porque yo no sé leer, ¿me justifica de que no me electrocute? ¿Verdad que no? Lamentablemente, una persona que no sabe leer, una persona que ignora las advertencias, que ignora los riesgos, que ignora las amenazas, va a vivir las mismas consecuencias que alguien que la sabe si decide no hacerlo. Entonces, si algo tenemos que hacer es estar seguros que lo que estamos haciendo tiene un respaldo del cielo, es conforme a la voluntad de Dios, tiene la bendición de Dios que enriquece nuestras vidas y que dice la palabra de Dios que no añade tristeza con ello. Entonces creo que es un tiempo en que no podemos darnos el lujo de equivocarnos, de fallar, porque muchos de nosotros estamos en un punto que un error puede ser catastrófico para todo lo que representa el plan, el propósito y sobre todo el destino que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Dice Proverbios en el capítulo 28 y en el versículo número 26, el que confía en su propio corazón, hoy nomás lo que dice la palabra de Dios, el que confía en su propio corazón es un necio, pero que el que camina con sabiduría será librado. Qué tremendo es saber y entender que toda situación en nuestras vidas tiene dos opciones: reaccionar y actuar conforme a las circunstancias, o reflexionar, pedir ayuda. Dice la Biblia, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que da abundantemente y sin reproche.
¡Qué tremendo! Dile a la persona que está a tu lado, si estás con alguien ahí, dile, necesitas la sabiduría de Dios. Dile, te urge, te urge, te urge. Pero es importante, amados, que podamos comenzar a entender que si queremos ver cosas que no hemos visto, tenemos que hacer cosas que no hemos hecho. Dice por ahí un sabio o una persona muy prominente, obviamente del mundo, que la definición más clara de locura es hacer las mismas cosas esperando un resultado diferente. Y a veces, amados, lo triste es que no necesitamos experimentar el mal, ni necesitamos experimentar el dolor, ni necesitamos experimentar la pérdida para aprender. Si algo te puedo dejar en esta plática, en esta reflexión, es quitarnos, amados, la idea de que la vida se trata de equivocarnos y aprender solamente los errores. Podemos aprender de la palabra de Dios. Podemos aprender de la sabiduría del cielo, y eso obviamente marca una tremenda diferencia. Dice Isaías 55, 8 al 9, tremenda palabra de Dios. Dice, porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes. El Señor afirma. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Dios es más grande. ¡Qué tremenda revelación! Dios es más poderoso. ¡Qué tremenda revelación! Dios es más sabio. ¡Qué tremenda revelación! Dios es más entendido. Y bajo esa confianza, amados, tenemos que aprender a vivir. El que respalda mi vida, que es Dios, es el único que ve a la vuelta de la esquina. Es el único que sabe, obviamente, todo lo que representa el futuro, ¿verdad? Y literalmente, como dice por ahí una canción, Él tiene el futuro en sus manos, porque Él está en la eternidad. Nosotros no. Nosotros estamos, para bien o para mal, sujetos a materia, tiempo y espacio. Dios no vive en el año 2022. Hello. Dios vive en la eternidad. Y la eternidad está en una dimensión que todavía en esta cabezota no nos cabe la idea de lo que es. Pero ahí está. Y es importante que lo podamos considerar, ¿no? Entonces, ¿por qué nos equivocamos? Por falta de conocimiento de Dios y de su palabra. ¿Por qué regamos el tepache? Porque somos tendientes a hacer las cosas a nuestra manera, a reaccionar, actuar conforme a impulsos, actuar conforme a instintos, actuar conforme a experiencia y no actuar necesariamente por voluntad, guianza y dirección de Dios. Y número dos, también, amados, nos equivocamos porque ignoramos el poder de Dios. Oh, sí, Señor, el poder de Dios, el poder manifiesto de Dios. El poder de saber y entender que Dios es el que va delante de nosotros, dice, como poderoso gigante. Y bajo esa perspectiva, amados, tenemos que comenzar a avanzar en nuestra vida. Pensamos que se trata de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, de nuestra experiencia, de todo lo que representa nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestros dones. Y déjame decirte algo, vivir una vida dependiendo de nuestras capacidades es vivir una vida muy limitada. Vivir nuestra vida conforme a nuestras capacidades es vivir una vida muy, pero muy estancada. Nunca, amados, y quiero que te quede claro en tu corazón, nunca será lo mismo una vida que está por encima del límite de sus capacidades, que aprende a vivir lo sobrenatural, que aprende a entrar una dimensión de manifestación del poder y de la gloria de Dios, que una vida que está limitado a lo que representa la capacidad humana y natural que todos tenemos. Cuando nosotros decidimos vivir una vida solamente conforme a lo que sabemos, entendemos, sobre lo, vamos a decirlo así, lo tangible, entonces estaremos resignándonos muy fácilmente. Y más temprano que tarde estaremos conscientes, amados, que lamentablemente no podemos hacerlo todo. La Biblia es muy clara. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible.
Entonces tenemos que comenzar a entrar al terreno de lo que la Biblia le llama aprender a caminar sobre las aguas. Sabes, a mí me parece muy curioso algo que encuentro en la palabra de Dios. Dice en la escritura, ¿verdad?, que cuando Jesús se les aparece a los discípulos que están en una barca, se les aparece caminando sobre las aguas. ¿Te acuerdas que pensaron que era un fantasma y se espantaron y estaban ahora sí que muertos de miedo? Y cuando literalmente se dan cuenta que es Jesús, Pedro dice: si verdaderamente eres Jesús, haz que yo vaya donde estás tú. Y Jesús le dijo: ven. Y por un instante, por un momento, conforme a la palabra que Dios dijo, ven, Pedro caminó sobre las aguas. Pero dice la Biblia que empezó a ver el viento y empezó a ver la tempestad y empezó a ver los problemas y empezó a ver la dificultad y empezó a ver su situación humana, e inmediatamente le cambió el chip. De un chip donde tenía puestos los ojos en Jesús y voy a ir hacia donde estás tú y voy a llegar hasta donde estás tú, de pronto puso sus ojos en el agua, en las circunstancias, en la tormenta, en el viento, y zócalo se ahogó. Ahora déjame decirte algo interesante. Todo mundo se queja de Pedro, ¿verdad? De cómo es posible, hombre de poca fe, mira nomás, sí, pero los otros 11 estaban metiditos en la barca. Pedro es el único que puede decir que por unos segundos caminó sobre las aguas. Vamos, dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de Pedro. Vamos, dáselo fuerte ahí desde tu casa. Wow. Si Pedro hubiera mantenido esa convicción, voy a Jesús porque Él tiene el poder, y si Él dice que yo vaya a Él, yo voy a Él. Si Él dice que esta es su voluntad, esa es su voluntad. Si Dios dice que voy a poder, voy a poder. Si Dios dice que voy a llegar, voy a llegar. Si Dios dice que voy a salir adelante, voy a salir adelante. Si Dios dice que voy a superar esta crisis, voy a superar esta crisis. Pero encontramos este choque entre lo que yo puedo hacer, entre lo que mi experiencia me dice que está en mi capacidad, y entre lo que la palabra de Dios, pero sobre todo la voluntad de Dios y el poder de Dios manifiesto dice que yo puedo hacer. Y ahí es donde encontramos una lucha diaria de errores. Yo estoy seguro, amados, de que muchas veces hemos estado más cerca de lo que nos imaginamos de una victoria, más cerca de lo que nos imaginamos de un milagro, de una situación en nuestra vida poderosa, sobrenatural, más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestro entendimiento, porque así dice la palabra, que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o aún de lo que entendemos. Pero bajo ese principio, amados, necesitamos salir del límite y de la resignación. Dice la palabra en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11 y en el versículo número 40, dice: no te dije que si crees, no te dije que si qué, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y ahí es donde entramos en la necesidad de vencer la duda, en la necesidad de vencer la incertidumbre, de vencer la inseguridad, de decir: Señor, mis circunstancias dicen esto, mi entorno dice esto, es más, yo digo esto, pero ¿qué dices tú? ¿Qué es lo que está en tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y ahí, amados, es donde muchas veces tenemos que entrar en el terreno de la fe, que significa creerle a Dios por encima de creerle a las circunstancias. Cada vez, amados, escúchame con tu corazón, que tú y yo aceptamos la enfermedad, aceptamos la carencia, aceptamos la fatalidad, estamos dejando de considerar la intervención de Dios para nuestra bendición. Cada vez que tú y yo empezamos con mi enfermedad, mi dolor, mi problema, mi trauma, mi dificultad, mi deuda, dicen por ahí que palo dado ni Dios lo quita. Realmente creo que es tiempo de comenzar a activar nuestra fe, amados, en medio de todo lo que el mundo pueda manifestar en este tiempo. Y vamos a ser sinceros, nosotros decíamos: ya, nada más que salgamos de la pandemia, todo va a estar bien, todo va a volver a la normalidad. No, ahora ya hay una guerra. Y te quito el suspenso, después de la guerra sabrá Dios qué se van a inventar.
Entonces, analízalo. Ya estamos hablando de una tendencia que va más allá de una situación, de un momento, de una circunstancia. Ya estamos hablando que ya no podemos decir, bueno, voy a confiar en Dios solo por un tiempo, en lo que pasa la pandemia. Voy a confiar en Dios solo por un tiempo, en lo que pasa la crisis. No, amados, necesitamos ya tomar una decisión. ¿Voy a confiar en Dios, sí o no? En las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, porque no hay nada más triste, dice la Biblia en Santiago, que andar como la onda del mar, que un día está de una forma, que otro día está en otra. Eso se le llama inestabilidad. La Biblia, la palabra de Dios, le llama hombre o mujer de doble ánimo, que está ahí, pero depende de las circunstancias, depende del estímulo, depende del entorno, depende de la motivación. Y ahí es donde muchas veces, amados, tenemos que reconocer que tenemos que ir más allá del límite. El poder de Dios, quiero que me escuches con tu corazón, tiene la habilidad y capacidad manifiesta para desatar nuestra fe en las cuestiones de imposibilidad humana. Y aquí te quiero ayudar a ponchar un globito. Sí, ciertamente la fe está diseñada para todo ámbito de nuestra vida, pero vamos a ser sinceros, amados, hay cosas que no necesitamos fe, y básicamente son las que nosotros podemos hacer. Hay cosas que no necesitan, obviamente, una manifestación sobrenatural, pero la realidad es que hay muchas cosas y cada vez van a requerir una mayor dependencia de Dios. Te voy a decir algo de parte del corazón de Dios. Cada día que tú y yo caminamos con Dios, cada paso que tú y yo damos en lo espiritual, cada proceso que tú y yo avanzamos a la madurez, va a requerir que seamos más dependientes de Dios y cada vez menos de nosotros. Y bajo ese esquema, amados, es muy importante que nosotros podamos desarrollar nuestra fe, en especial en los puntos de límite, en los puntos de imposibilidad, en los momentos que las cosas obviamente ya no se pueden resolver ni con criterio, ni con fuerza, ¿verdad? Como dice la Escritura, no es con espada, no es con ejércitos, más con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces la fe no es para lo que podemos hacer, la fe es para lo que no podemos hacer. Lo que solo Dios puede hacer, lo que necesita una manifestación, lo que necesita el poder de Dios, lo que necesita la intervención sobrenatural, soberana y poderosa de Dios. Y seamos sinceros, amados, todos en mayor o menor medida tenemos cosas en nuestra vida que requieren el desarrollo de este poder. Por eso dice la Escritura, ¿por qué nos equivocamos? Porque muchas veces decidimos lo fácil, lo sencillo, lo que yo puedo hacer, lo que está conforme a mi capacidad, lo que tiene que ver con mis recursos, lo que tiene que... Y está bien, o sea, ni siquiera estamos hablando de pecado, de maldad, pero entonces vamos a cometer muchos errores, vamos a tener muchas pifias, por decirlo así. Básicamente por lo que eso representa. Entonces, qué importante, amados, es entender que hay una intención del cielo de ayudarnos, de bendecirnos, de cubrirnos, de protegernos, y que a veces no es tanto que no sea la voluntad de Dios, pero estamos haciéndolo nosotros. ¿Sabes qué es curioso? Generalmente donde más milagros hay, estoy hablando de milagros de sanidad, milagros obviamente de cosas milagrosas, de sanidades, de cosas sobrenaturales, es en los lugares más alejados, en los pueblitos, en las poblaciones, vamos a decirlo así, rurales, ejidales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no hay otra opción. Piensa en una persona que está en una comunidad, que el hospital más cercano le queda 20 horas, que no tiene ni los recursos económicos ni los medios de transporte adecuados para llegar. ¿Qué opción tiene? Un milagro. Entonces, checa lo que te estoy diciendo. ¿Dónde hay más milagros? En ese tipo de lugares, porque no hay otra opción. El problema es cuando ya tenemos la opción. El problema es cuando ya nosotros decimos, bueno, puedo confiar en Dios, pero también puedo hacer esto.
puedo confiar en Dios, pero también puedo hacer aquello, y esto es más sencillo, y esto es más fácil, y esto lo puedo controlar yo, y esto está ahora sí que de acuerdo a mi límite, a mi expectativa, a mi habilidad, a mi capacidad, y como que inconscientemente nos acomodamos, ¿verdad?, a que es más sencillo hacerlo a nuestra manera. Pero la Biblia nos dice, nos equivocamos, fallamos, la regamos, porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Queremos vivir, amados, una vida con menos errores, con menos fallas, con menos pérdidas, con menos dolor. Comencemos, a ser más entendidos de la palabra. Comencemos a ser más intencionales en buscar a Dios, en leer su palabra, en estudiar su palabra, en meditar su palabra, en vivir su palabra. Y comencemos a activar un poquito más nuestra fe, confiando en Dios y en que lo que Él ha dicho, Él lo hará, y poder tener una expectativa, como dice la palabra, ¿no? Literalmente que podemos estar quietos. Fíjate cómo dice la Escritura: estén quietos y vean que yo soy Dios. Seré exaltado, dice la palabra de Dios, entre las naciones. La Escritura dice, estoy en la recta final de este tiempo, Segunda de Crónicas 16:9. Fíjate qué tremenda palabra. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor, para mostrar su poder a favor. No dice para mostrar su poder en contra, no dice para mostrar su poder en juicio, no dice para mostrar su poder en destrucción, dice para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Qué tremenda bendición es saber que cuando tomamos una decisión conforme a lo que su palabra dice y conforme a lo que su poder hace, entonces generalmente, amados, el resultado será de mucho asombro, de mucha maravilla, de mucha sorpresa y de mucha bendición para nosotros. Yo estoy consciente de algo, amados, por lo menos en mi propia vida. No sé qué pienses tú, no sé en qué etapa de tu vida estás, pero sí te puedo decir que en esta etapa de mi vida yo considero que ya no tengo tiempo de equivocarme. Y mientras más pasa el tiempo y mientras más vamos, que no se oiga feo, madurando, por no decirlo más feo, más nos daremos cuenta que ya no tenemos tiempos que desperdiciar. Ya no tenemos tiempo para equivocarnos, para estar probando a ver si es chicle y pega, a ver si funciona, a ver si resulta, a ver si de casualidad, pues como dicen en el sureste, de chichazo, ¿verdad? Que representa de chiripa, lo logramos, o etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es importante que estemos conscientes de esta verdad. Lo dijo Jesús y lo tenemos que abrazar como una verdad que hace la diferencia en nuestras vidas y en nuestro corazón. Nos equivocamos, la versión Reina Valera dice erráis, o sea, actuamos por yerro, es decir, por error, porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Así que yo te animo a una expectativa diferente, y que si a partir de ahora le ponemos más atención a su palabra y menos a lo que sentimos y a lo que pensamos. Y que si a partir de ahora le ponemos más interés a su poder y no a lo que nosotros podemos hacer o la habilidad que nosotros tenemos. ¿Cuántos cambios habría? ¿Cuántas situaciones cambiarían? ¿Y cuántas dificultades de alguna manera superaríamos de forma menos prolongada? Básicamente por la bendición de poner por obra esa verdad. ¿Te parece si oramos? Yo te quiero pedir que te pongas de pie ahí en tu casa, en tu hogar, ahí con tu familia. Si estás con alguien, tómale un momento de la mano que represente un compromiso unido de familia o de compañeros, de poder decirle: Señor, aquí estamos, entendemos la importancia de dar el paso y no queremos, Señor, seguir de alguna manera en una expectativa humana cuando podemos elevar nuestra expectativa a lo espiritual. Señor, gracias por cada persona, por cada familia que está hoy, Señor,
con ese deseo, Señor, de cerrar ese capítulo, de vivir con errores, con fallas, con desviaciones, con falta de certeza, Señor, sobre lo que tú quieres hacer en sus vidas. Señor, que en este momento se levante por encima de toda circunstancia y situación el deseo, Señor, de actuar conforme a tu voluntad. Señor, que tu palabra se revele en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestro interior, de tal manera, Señor, que podamos comprobar el beneficio de tu palabra y de tu poder cuando está en nosotros aplicado conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser entendidos de tu palabra y ayúdanos a activar la fe, Señor, para ir por encima de toda circunstancia, todo límite, toda barrera que sea roto, derribado, destruido, Señor, de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios, amados. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623-551, utilizando el número de tarjeta 5204-1651-4166-5590 por transferencia con la clave interbancaria 0026 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar.